fíjate que a mí me sorprendió particularmente la convocatoria de la marcha, me gustó mucho. No hay una forma de no ser empático con ese tema. Con ese tema. Creo que hubo un día antes en Twitter se hizo un hashtag de mi primer acoso. Sí. Y las mujeres narraban en qué consistía la primera vez que la había acosado, y realmente cosas que uno pudiera pensar que eran normales, empiezas a recordar lo que has oído de otras mujeres. Y realmente creo que esa marcha debiera hacerse cada 6 meses por lo menos, porque sí hay una cultura machista en todos, ¿no? Hay una cultura también de decirle a la mujer que se calle, sí, de decirle a la mujer que se aguante, de decirle a la mujer que es normal, que le griten en la calle, que no pueda salir vestida, que no solo que la acose, que la manoseen, etcétera, y que se acostumbre a eso, porque esa es la calle. Esa no debe ser la calle. Exacto. Las cifras que tenemos es que 7 mujeres mueren diariamente, imagínense nada más en todo el país por la violencia de género, pero además es interesante ver un tema que lo estamos viviendo y lo hemos tocado mucho en este programa, que es el de los porquis, en donde una mujer después de un año de haber sido violada por 4 de sus compañeros, después ella es la maldita. Sí, claro. ¿No? Donde le están cambiando las propias autoridades del Estado, que eso es lo más increíble. Y creo que esto tiene que ver precisamente con una falta de cultura y de educación. Exacto, no solo sobre las mujeres, hay que educar a los hombres también, en ese sentido, Lourdes, hay que decirles en qué consiste el respeto a las mujeres, ¿no? Porque son simple y sencillamente personas, son seres humanos con dignidad y que nosotros las debemos respetar. Creo que sin llegar incluso a los actos de violencia física, los actos de violencia psicológica como es el acoso, ¿no? Que se da en todos lados, y cuando a veces una mujer lo denuncia en una universidad, en un trabajo, le dicen, ay, mira, no hagas ruido, mejor aguántate, cállate, no pasó nada, pon una demanda, y no hay una cultura de proteger ese ambiente laboral, de trabajo o estudiantil, que sí violenta a las mujeres, porque no, digamos, el hecho de no pegar, de no agredir físicamente, no significa que lo demás sea que sea pasable y que no sea una violencia psicológica. Había una pancarta yo que traía una joven que decía, el espacio es público, mi cuerpo no. Entonces, sí, efectivamente, el espacio público puede ser lo que sea, pero, digamos, no es el cuerpo o la persona en una mujer la que tiene que estar sufriendo este tipo de cosas. Y si no cambiamos ese tipo de educación, Lourdes, pues las cuestiones de los porquis van a estar sucediendo sistemáticamente, ¿no? Creo que sí, está sí hay un esfuerzo ahí. Podríamos pensar, o piensas tú que está fallando la alerta de género, que habrá que hacer algo más, porque siguen creciendo, ¿no?, los feminicidios, sigue creciendo la violencia contra las mujeres, algo no está funcionando. Sí, yo creo que hay lugares en los que sí, digamos, la alerta de género debe funcionar, en el Estado de México, por ejemplo, ¿no? Algunos otros lugares donde, por cuestiones laborales, por ejemplo, las mujeres tienen que estar solas en las noches, corren trayectos muy largos de su trabajo al hogar. Pero creo que lo otro también, Lourdes, es poder educar. Es que, por cierto, ahorita que decías del Estado de México, ¿sabías tú, ahora de que a que no sabían que solamente 11 de los 125 municipios del Estado de México tienen alerta de género? O sea, estamos hablando que solamente tienen Ecatepec, Nesa, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Iztapluca, Valle de Chalco, Cuautitlán Izcalli y Chalco. Son los únicos 11 municipios de los 125. Sí, bueno, ya cuando llegan a la alerta de género es porque todo lo que pasó antes para establecerla. Pero además de eso hay que, insisto, que decir que la mujer, y sucede en todos los países, ¿no? México no tiene esa exclusividad. La mujer tiene derecho a ser y estar y vestirse y decir lo que quiera en la calle, y no tiene por qué ser violentada, agredida psicológicamente, verbalmente, por ese solo hecho. Entonces hay que empezar también una cultura de la denuncia, una cultura de respeto a las víctimas, que facilite que precisamente una mujer que ha sido vejada en su intimidad, que es lo más duro, lo más pujante que le puede pasar,
que no vuelva a ser, que no vuelva a ser un caso donde se calle. Fíjate. O que vuelva a ser violentada a la hora de ir a levantar la demanda. Que luego sucede, ¿no? Porque las vuelven víctimas doblemente, ¿no? Creo que, por ejemplo, cuando sale lo de la pederastia, hombres que fueron abusados, bueno, niños que fueron abusados por hombres, ¿no? Y bueno, ¿cómo crece ese hombre? Pues crece callado también por el mismo temor, ¿no? Bueno, eso le sucede a diario a las mujeres, ¿no? Y le sucede en todas partes. No se trata de ser, que bueno, que nada más hay una cultura machista aquí o allá, ¿no? Es algo que sucede en los lugares más progresistas de la Ciudad de México, por decirlo de alguna manera. Que como dices, ¿no? En los lugares más progresistas, ¿sabías tú que si en el metro de la Ciudad de México tú, ¿no? Empiezas a toquetear a una mujer o a molestarla, si lo acusan con un policía, el policía se puede llevar en ese momento al individuo acusado de violación? Sí, bueno, entonces, digamos, hay que endurecer ciertas normas y ciertas cosas. La verdad que, pues sí, cuando se dividieron por primera vez los vagones del metro en hombres y mujeres, tenía mucho ese sentido, ¿no? Era realmente un abuso sobre las mujeres constante. Y creo que todos debemos hacer algo por eso. Desgraciadamente en México la cultura de la denuncia es escasa, ¿no? Los delitos que llegan al Ministerio Público, pues en algunos lugares es menos del 15-20%. Y es la primera manifestación que tienes por este tema y que es a nivel nacional. Sí, y digamos que asistieron hombres, por supuesto, y creo que vale la pena hacer hincapié en eso. Hay que buscar la forma del respeto a la mujer. Eso tiene que suceder, te voy a decir en dónde también. En las casas. Las casas, en el espectáculo, en las culturas del espectáculo. Todas estas que son discos, cantantes, videos, etcétera. Cómo presentan a la mujer, cómo la ven, cómo la convierten en un objeto. A mí eso me parece que fomenta muchísimo esa falta de respeto a la mujer. No es un asunto de ser conservador en esto, es un asunto de buscar una cultura donde las mujeres no sean agredidas de manera sistemática. Yo creo que la marcha del día de ayer en varios lugares, en Villa Nicolás Román, así fueran, ves fotos de 20 mujeres nada más con una pancarta exigiendo respeto. Ojalá eso se hiciera sistemático y algo hicieran la industria del espectáculo también respecto a dejar de cosificar a la mujer como un objeto. Sin lugar a dudas. Y bueno, como comencé el programa diciendo, esto no era una cortina de humo para callar las voces que salió del tema de Ayotzinapa. Son los expertos que los invitó al gobierno, que salieron a decir nuevamente, ¿no?, que la verdad histórica que conocemos pues ya no es una verdad histórica. Y pues que van a seguir las indagatorias. Y lo más triste es que nuevamente volvemos a hacer la nota a nivel internacional. Fuimos la primera página del New York Times el sábado. Sí, mira, la verdad es que siempre que hay un observador externo, pues bueno, te provocas que eso pueda suceder. Lo que es correcto de parte del grupo es que nos señala realmente el tipo de investigaciones que tenemos en México es realmente penosas, ¿no? Ellos señalan una serie de elementos básicos en cualquier que no les dieron acceso, que no se les dio acceso o que no hubo. La gran mayoría de los confesos que sí participaron, pero que todos los documentos que hay demuestran huellas de tortura. Entonces, digamos, también les dieron todo tal cual estaba, o sea, digo, no es cierto, no le borraron lo de la tortura y eso, pero eso es muy indignante, ¿no? Cómo le escondieron un video, por ejemplo. La PGR escondió un video al grupo que se terminó conociendo. Ya no son épocas en las que se pueden esconder las cosas, no sé por qué lo hicieron. Yo creo que el gobierno tiene la mayor de las voluntades de esclarecer ese caso. Creo también que es un caso muy difícil de esclarecer, y mientras más pase el tiempo mucho más, porque las suspicacias y suspicacias van a crecer. Sí, y yo creo que hubo buen esfuerzo parte del gobierno al aceptar no solo al aceptar al grupo, sino también a patrocinarlo. Además, trabajaron como quisieron, dijeron los informes, todavía le filtraron a los medios internacionales antes el informe que hacerlo público aquí en México, pero en fin, creo que estamos en un problema que ya sabíamos, que nuestras investigaciones son muy malas,
que nuestros ministerios públicos no recaban las pruebas de manera como lo tienen profesional. y que por eso nuestras están pruebas, sacando a los secuestradores, no, porque no saben hacer su chamba, no que puede, tenemos que mejor institucionalizar esas instituciones, profesionalizarlas, sí, ¿no? No pueden integrar bien un expediente, ¿no? Una averiguación. Por eso las pruebas de laboratorio son muy sucias, no se ven, vaya, hasta lo que ves en las películas, ¿no? De cómo los programas de tele, cómo acordonan la zona, acaban ¿no? de sacar, ¿no? Al secuestrador de la hija de Nelson Vargas. De Nelson Vargas, que es secuestrador increíble. y asesino, ¿no? Además, se nos está acabando el tiempo y no me quiero ir sin el tema del padrón electoral en Amazon. Bueno, digamos, si el INE tuviese algún problema de todos los que tiene encima en épocas electorales, eso pues es francamente ridículo, ¿no? Como, imagínate los datos hasta privados, ¿no? ¿Por qué tienen que saber mi domicilio? Sí. Entiendo que lo sepa el Instituto Nacional Electoral y hasta los partidos políticos que se les da el padrón. Pero bueno, que esté en la nube los datos de todas las colonias. Debe ser un documento para todas las tiendas y todas las industrias de diversos productos, pues interesantísimo de comprar, ¿no? Oye, dijo Ciro Murayama, consejero del INE, ¿no? Que ya saben que es una copia que se entregó a un partido político y que ya saben y que en cuanto acaben las indagatorias nos van a dar el nombre y apellido de esa persona que fue la que la filtró. Bueno, pues ojalá, fíjate que... no es un tema menor. No, y es correcto que se marquen esas copias. O sea, digamos, documentos así deben de tener alguna, digamos, cosa estrambótica, ¿no? Como que se pongan de color rojo o azul si te lo dieron. Y ojalá sea así porque no se puede jugar con ese... Son los datos de todos los mexicanos, ¿no? Sin lugar a dudas. Y bueno, finalmente el tema con el que comenzamos, que era el de las mujeres, vivas nos queremos. La verdad es que todos tenemos parte, todos tenemos hijos, tenemos hermanos y hay que hacer parte de ese problema y tener una mejor educación. A quienes nos vieron allá en Jalapa, Veracruz, muy buenas noches a través del canal 13.2 y a que no sabías que cada año nacen en México 8,800 niños con problemas cardiovasculares. Esta cifra se puede reducir si impulsamos la cultura de la prevención. Por ello, lo estamos invitando aquí en Proyecto 40 a colaborar en el movimiento Azteca